Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hoy vamos a hablar de lo que es la geopolítica suramericana del Consejo de Defensa UNASUR. Entonces uno ya analiza el título, ¿no? Consejo de Defensa es una cosa y UNASUR es otra cosa. Y son dos cosas que se unen en esas dos palabras. Entonces uno primero tendría que hablar de lo que es UNASUR para poder entender el Consejo de Defensa. Todos los países, o muchos movimientos, ¿sí?, tienen como incorporado, sí, somos todos de UNASUR. Y como esto vos decías, esto es para pensar, no es que uno tenga la respuesta, pero por ahí sí tiene algunas preguntas que estaría bueno que la gente piense. ¿Qué quiere decir o qué significa ser de UNASUR? ¿Sí? Ser de UNASUR significa constituir, así en términos geopolíticos, un bloque regional. El tema de los bloques regionales es que vos, cuando te elegís en bloques regionales y querés negociar para tener mayor peso en las decisiones del planeta, te querés unir para ser más fuerte en un área, vos tenés que elaborar una constitución. Y esa constitución que vos elaborás como UNASUR, a la larga, por ejemplo, en la Comunidad Europea, lo digo en términos así como groseros para que se entienda, es más importante que las constituciones de cada país. Es una constitución del continente, es una constitución regional, o sea que constitución regional mata constitución nacional. Uno no dice ni que sí está bien, ni que no está bien, uno dice reflexione que UNASUR, entre otras causas, significa esos vínculos. Si uno va entonces a los orígenes de UNASUR, uno puede recordar que en marzo del 2008, ¿se acuerdan el hecho cuando Colombia invade territorio ecuatoriano y mata a uno de sus mayores enemigos? Uno está hablando así como geopolíticamente, ni bueno ni malo. Mata a uno de los, como hizo Estados Unidos cuando fue a matar, salvando las distancias, a Bin Laden en territorio pakistaní y no pidió permiso. Lo fueron a matar a Raúl Reyes, Ecuador, fue una violación del territorio, ¿sí?, lo cual es una ofrenda muy importante a nivel vecinal, y se armó la grande. Y Venezuela, que estaba muy unido a Ecuador, y que sabiendo las alianzas estratégicas de Colombia con Estados Unidos y Ecuador con Venezuela, estuvo muy implicado, y digamos que en los últimos años fue el antecedente más importante que hubo, con posibilidades de lo que vos decías, de una guerra civil. Hoy en día eso está un poco más lejos, pero entonces cuando surge el conflicto entre Ecuador, Venezuela y Colombia, el que era presidente entonces de ese país, Lula, dijo muy sabiamente: hay que armar esto de UNASUR, tenemos que crear lo que se llama en ciencias políticas un leviatán, algo que maneje el monopolio de la fuerza y que sea distribuido de manera correcta y consensuada. Y una de las acciones inmediatas, o sea, dijeron, bueno, primero tenemos que hacer UNASUR, y después una de las segundas acciones que hubo fue, a fin de ese mismo año, la creación del Consejo de Defensa. Entonces, el Consejo de Defensa, y acá es donde uno va a hablar ahora de las diferencias que hay entre la constitución de UNASUR y la Comunidad Europea. Porque el ejemplo que uno tiene de bloque regional que mejor funciona, después podemos decir entre comillas o no, es la Comunidad Europea. Entonces, la Comunidad Europea, la diferencia que tiene UNASUR es que UNASUR, lo que invocó la creación de UNASUR fue el tema del Consejo de Defensa. Ese fue el primer reflejo que hubo para poder armar eso. Eso ya es una diferencia muy importante con lo que pasa en Europa. Y en Europa es una constitución que gira, diría, gran parte en torno a lo económico. Que no digo que no sea un tema que no se va a tocar en UNASUR, pero no es un eje prioritario. Entonces, UNASUR tiene mucha importancia por esto. De todas formas pensaba, ¿no?
quizás si bien la Unión Europea se conforma y se crea como bloque regional a partir de lo económico, ya estaba quizás planteada una cuestión de defensa y de seguridad en función de la OTAN, ¿no? Como para desasnarnos un poco, ¿no? Porque Europa ya se movía de manera, en cuanto a términos de defensa o de manera militar, en función de la OTAN, que es esta alianza del Atlántico Norte, por lo cual su tema de defensa y seguridad ya la tenía planteada, después fue por lo económico. Acá vos decís que en América iría más o menos como en el mismo camino, quizás. Es un muy buen ejemplo el del Consejo de Defensa Europeo. El Consejo de Defensa Europeo es la gran deuda que tiene la Comunidad Europea en nivel Consejo. Vos hablás con todos los políticos, los diplomáticos, te dicen, el bochorno de la Comunidad Europea es que en materia de defensa todo el mundo hace lo que quiere. Es una cosa muy importante porque vos decís, y ahí es donde está, sí, es verdad, está la OTAN, que no es toda la Comunidad Europea, digo, es una parte, no es lo mismo, porque la Comunidad Europea movés vos solo, y la OTAN tiene que mover mucha más gente, tienen que mover 27 países, digo, más de 27 países, y en la Comunidad Europea mueven solamente 27, imagínense ponerse de acuerdo entre 27 países, y el tema de los números también es una cosa muy importante que favorece, aparentemente, habrá que ver qué dice la historia, la formación del bloque regional UNASUR. Es mucho más fácil hacer una mesa y entenderse entre una feijoada, un asado y los de Surinam y Guyana, que es un poco la perlita más difícil, pero la historia es muy similar. La historia de la Comunidad Europea, los 27 estados, esto es muy desimilar, por decirlo de una manera. Usted tiene un polaco y tiene un francés, no es lo mismo. Acá lo más lejos que nos vamos es a Surinam o al Guyana, y nuestra historia es muy corta y la historia de Europa es milenaria, ¿sí? Hay países que son razas, pueblos que se han establecido hace milenios, y la nuestra es muy fácil: aborígenes, esclavitud, colonia, golpe de estado, pim, pum, pan, época de guerrillas, se acomodan más o menos las cosas, ya está, estamos en la misma. Entonces, en ese sentido, UNASUR, aparentemente, porque después la historia lo dirá, tiene una ventaja muy importante. Entonces, hablamos entonces de que, bueno, ¿vale la pena UNASUR? Primer pregunta. Y si hacemos UNASUR, ¿vale la pena un consejo de defensa? Entonces uno dice, sí, el Consejo de Defensa es para arbitrar posibilidades de conflicto, que es la historia demostrada, es muy reciente, 2008 hubo posibilidades, y el tener o no tener un Consejo de Defensa, el Consejo de Defensa es: nadie mueve una pieza militar sin el consentimiento de toda la región. Eso es el Consejo de Defensa, a nivel entre países. Después hay que diferenciarlo de lo que es la seguridad interior. Entonces, es muy importante porque, por ejemplo, uno de los objetivos que tiene el Consejo de Defensa de UNASUR es hacer una zona de paz, base de estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos como contribución a la paz mundial. Usted ya dice que usted es una base para la estabilidad democrática. Está dando por entendido de que el modo de funcionamiento de Sudamérica es democrática. Son palabras, pero son palabras que tienen un peso. También se habla de justicia social. Entonces, es muy importante que eso quede impregnado constitucionalmente. También habla del respeto a las libertades individuales, que también es muy importante que todo el mundo lo recuerde. Bueno, eso estaba un poco reflejado en el último discurso de la presidenta, cuando en el 2 de abril decía, ¿no?, esto de que Inglaterra sigue manteniendo la hipótesis de conflicto con Argentina, de un conflicto que fue iniciado por un Estado no democrático y no elegido por el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que Inglaterra siga con esa hipótesis de conflicto, con esa sensación de guerra, cuando no fue un gobierno democrático, sino un gobierno militar el que inició una guerra que ya la conocemos por demás absurda, ¿no? Un poco se buscaría evitar esta situación en lo que es el Consejo de Defensa Suramericano. Sí, recordemos que el Consejo de Defensa Suramericano y UNASUR tuvieron lo que se dice su bautismo en el 2008, cuando hubo un intento de desestabilización
de un régimen democrático, que en ese momento el presidente era y es Evo Morales, con la llamada masacre de Pando, donde el Consejo de UNASUR, que estaba en auge porque el tema de Ecuador y Colombia estaba muy reciente, tuvo una participación y dejó muy claro a cualquier a la parte opositora que en caso de autonomía tenían un problema con toda la región. Para eso sirve UNASUR. Y el Consejo de Defensa, en ese caso, si hubiese existido un Consejo de Defensa en la época de Colombia y Ecuador, se manejaba personal y se movilizaba solamente personal suramericano, y cualquier movimiento de ese personal suramericano está dirigido y consensuado por todos los países. Esa es la importancia. Ahora, hay una pregunta que uno se hace. Ok, está bien, está bueno tener un Consejo de Defensa. Ahora, lo armás. Lo primero que tiene que hacer es por lo menos ser el más fuerte de toda la región. Por lo menos, antes de mirar para afuera, hay que ver si vos podés mantener tu capacidad armamentista. Después hay un tema también muy importante, porque un Consejo de Defensa regional, pensado políticamente, lo que hacen todos los países es depositar sus armas, de alguna manera. Entregan todo lo que tienen armado y lo confían al Consejo de Defensa Regional. Es de una importancia importantísima por el tema de que representa un poco la esencia de UNASUR. ¿Y por qué el Consejo de Defensa también es importante? Por el tema de los recursos naturales que tienen los países. Suramérica particularmente es una mina de oro en términos de recursos naturales, mayores reservas de agua potable, el Amazonas, los hielos, petróleo a rolete, el cobre, el litio en Bolivia. Entonces, lo que se están dando cuenta los países es que la primer posibilidad que nos podemos unir todos los países suramericanos es en la protección de nuestros recursos naturales y en la administración de los recursos naturales, y por eso el Consejo de Defensa es muy importante. Cuando le hicimos la entrevista al ministro Rossi, le preguntamos, entonces, teniendo en cuenta que, y esto también es la realidad, es que el Consejo de Defensa todavía, porque me dicen, bueno, Damián, muy lindo todo lo que decís, ¿y en qué andamos? Eso está muy verde, eso es lo que hay que entender. Pero la paradoja, que la va a contar muy bien el ministro, es que está muy verde, pero es de lo que más está avanzado. Depende cómo se quiera mirar la cuestión. No sé si tenemos ahí Tenemos el audio de lo que pudiste charlar con el ministro Rossi, que nos va a dar algunos elementos más para seguir pensando justamente para qué un Consejo de Defensa suramericano. UNASUR tiene 12 consejos, digamos, temáticos. El Consejo de Defensa Suramericano es el consejo que mayor agilidad tiene, mayor cantidad de funcionamientos tiene reuniones permanentes, tiene equipos de trabajo en forma permanente, tiene tareas permanentes que se llevan adelante en el marco del Consejo de Defensa Suramericano. Yo le podría decir hoy con claridad que si alguna vez las agencias de defensa fueron retardatarias en cuanto a los procesos de integración, hoy son catalizadoras. Hoy nadie que se imagine la defensa de su país por algún tipo de conflicto serio, ningún jefe de una fuerza armada de Sudamérica se lo imagina que para defenderse de algún tipo de agresión no va a necesitar el acuerdo con el resto de los países de la región, digamos, ¿no? Bien, justamente está claro ahí el tema de cómo empezar a pensar la defensa desde un punto de vista regional, ya no solamente de países, porque un poco lo que decías, Damián, estamos con Damián Jakubowicz, nuestro compañero que estuvo hablando con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que está hoy trayendo a la mesa del carajo el tema del Consejo de Defensa Suramericano, de UNASUR. Decíamos, ante el avance que pueda existir de lo que es los recursos naturales, por ejemplo, de América, América o Suramérica se movería de manera regional defendiéndolos. Igualmente, así son los países los que tienen que pensar en
armarse, en proveerse de nuevo armamento para justamente en la posibilidad de hipótesis de conflicto tener con qué afrontar esos conflictos. Y eso es un desafío también para algunos países, quizás no para todos. Sí, es muy cierto lo que decís del tema de armarse, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo sabés si tenés mucho o si tenés poco armamento? Una de las posibilidades de poner a analizar esto es decir, bueno, a ver, veamos, de toda la gente que gasta militarmente, todos los estados que gastan militarmente o los bloques que ganan militarmente, ver cuánto juntamos nosotros, para ver, es muy claro el asunto, a ver cuánto tenemos y cuánto tienen los demás, qué porción de la torta nosotros estamos representando, eso te va a dar una idea. Entonces vos siempre recordás y decís, bueno, Estados Unidos a él solo tiene casi la mitad de la torta, él solo, un solo país, mitad de la torta, 44% de lo que se gasta anualmente. Uno dice, bueno, ok, es una información. ¿A cuánto está China? Ya decís, lo mío viene para atrás. Y China está lejos, estoy haciendo grosso modo, está un 20% detrás. Y le estoy regalando mucho. Rusia está 25% detrás. Rusia tiene solamente un 10, un 15. Toda la comunidad europea, todos los países de Europa los juntás y llegan al 20%. Si juntás todos los presupuestos de América Latina, todos, llegás al 5%, ¿sí? Todos armados, nosotros representamos el 5%, o sea, nosotros jugamos, para los términos futboleros, en la C, en la D, no es toda América Latina. Entonces uno frente a esta reflexión se hace dos preguntas, dice, bueno, ya nos damos cuenta que cada uno por su lado no tiene sentido. Después habría que pensar qué pasa entonces si representamos el 5%. Quiere decir que como están las cosas, y cae la Unión Europea y no vamos a poder hacer gran cosa. Vamos a necesitar un aliado. Es un tema que la gente, y esto es importante, el ciudadano, tiene que pensar. Claro, porque a veces, claro, puede sonar antipático, ¿no?, lo que estamos hablando, pero es que justamente parte de algo que nosotros podemos pensar como lamentable, el hecho de que el conflicto y la guerra es algo esencial a la política de la humanidad. Si bien estamos viviendo un periodo largo de sin guerras manifiestas o grandes guerras, sabemos de las guerras de baja intensidad que está llevando Estados Unidos en distintos lugares del mundo, con algunos intereses coloniales, imperialistas, bueno, no solo Estados Unidos, pero esto, a mí, por ejemplo, me representaba algo, y lo que vos decís, haciendo llamado al ciudadano, a la persona a los oyentes de al carajo, ¿no? Cuando la ex ministra Nilda Garré, en su momento, ahora no recuerdo bien el año 2009, 2010, traslada un batallón de Corrientes hacia la frontera con Paraguay y Brasil, y lo hace por estas razones estratégicas, por el tema del recurso del agua. Ahí nos quedaba bien claro que había una movida estratégica, militar, de defensa, en función de la hipótesis de que en algún tiempo la gente que está en el tema de defensa sabe o cree o tiene los datos de que van a venir por el agua. Por eso mueve unas fichas de militares que estaban asentados en Corrientes más cerca de la frontera. Entonces a uno a eso le hace caer en la cuenta, decir, hay hipótesis de conflicto y puede haber guerras. Entonces, ¿qué se hace o qué hacen los países de Sudamérica en función de eso? Y mira, es lo que estábamos diciendo al principio del programa. Es la pregunta, es esa la pregunta, porque si viene alguien y te dice, mira, puede ser un presidente de otro país, suponete que venga y te diga, mira, nosotros tenemos el 5%. En vez de gastarnos esa guita en armas, total, vamos a depender siempre de una potencia. En vez de gastarnos esa guita en armas, se la ponemos a... Algunos dirán educación, otros dirán social, otros dirán, no sé, hagamos una cancha, cualquiera dirá, pero digo, a la ecología, hay millones de lugares, y te dice, y pongamos el otro lado, total, seamos un continente de paz, y confiemos en las relaciones internacionales, que las cosas se pueden transmitir civilizadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es correcto. Y también viene el pueblo uno y te dice, no, está bien, tenemos el 5%, pero aprovechemos ese 5% para tener algo bueno. Ya nos dimos cuenta que no vale la pena ir cada uno por su lado.
Entonces uno se da cuenta que justamente estas reflexiones las tiene que pensar el ciudadano y tiene que debatir el ciudadano porque él es el que, porque uno no puede decir esto hay que hacer, esto no hay que hacer, hay que pensarlo entre todos, porque como todas las cosas hay ventajas y hay desventajas, depende de un montón de cosas, y yo creo que las dos posturas son válidas. Lo que a mí me preocupa, y esto lo charlábamos con el ministro de Defensa, en otro programa traeremos el audio, o sea, preocupa la falta de debate que hay al respecto, y después uno desde Argentina, que es la plataforma que conoce, siendo la sociedad civil tan politizada y polarizada, lamentablemente, es raro que esas cosas no aparezcan. Entonces, si uno como conclusión, ¿qué podría decir como conclusión de lo que es el Consejo de Defensa? Primero, reflexionar a esto. Hablar del Consejo de Defensa es hablar de UNASUR. Una cosa era la formación de UNASUR durante la época de la bonanza económica, y no es casualidad, pero menor bonanza económica, menor bola se le da a UNASUR, porque algunos podrán decir hay otras prioridades. El presidente Nicolás Maduro tiene sus problemas en Venezuela, las cosas para el presidente de Perú no son fáciles, la presidenta de Brasil tampoco la tiene fácil, la presidenta argentina tampoco la tiene fácil. Entonces uno dice, por ahí tiene que atender más adentro, y el tema de la crisis económica algo plantea. Y entonces el tema de UNASUR es importante, el tema del Consejo de Defensa, decir, bueno, por ahí habría que pensar un Consejo de Defensa primero que asegure la seguridad interna del continente. Por lo menos empecemos por eso. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar? Porque las elecciones democráticas de repente pueden traer un loco a la presidencia por X razones. De cualquier país, hermano, que sea, cualquiera puede caer un loco y de repente dice, no, esto no es así, yo movilizo mis tropas a la frontera y si se pudre, se pudre. Puede pasar. No es un escenario loquísimo lo que estoy diciendo, pero es difícil, pero la posibilidad existe. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la paz regional que existe en estos momentos, estando el señor Santos en Colombia. Uno imagina otro panorama estando alguien relacionado con el señor Uribe, sin hablar ni de bien ni de mal, ni mal ni bien ni de uno ni del otro, pero las relaciones con Venezuela son totalmente diferentes. Entonces ahí está la importancia. Ahora no se nota, pero la posibilidad que el gobierno de Uribe, el clan de Uribe, la ideología de Uribe, sin ponerle ninguna etiqueta, tome el poder en Colombia, y si continúa, por ahí si hay un gobierno de la oposición, pueden congeniar, pero si sigue el proceso bolivariano en Venezuela, uno dice, bueno, ahí tengo una hipótesis de conflicto, y nadie me va a tratar de loco si digo esas cosas. De ahí la importancia del Consejo de Defensa. ¿Qué se está haciendo entonces a nivel de Consejo de Defensa? Es real que lo que dijo el ministro Rossi es uno de los consejos que más se mueve. Por ejemplo, le digo que existe una escuela suramericana de defensa, ¿sabía? No sabíamos. Existe una escuela suramericana de defensa. Está el proyecto, ya está inaugurada, lo que quiere decir que está la semilla todavía. Hay todavía pocos egresados, hay poca gente, pero ya existe legalmente. Eso es lo importante. Lo que estoy hablando de la fundación legal. Existe también una construcción de aviones para entrenamiento militar que se está haciendo acá en Argentina. Hay como pequeños gestos. Pero lo que es importante de la defensa UNASUR es que pone en juego muchísimas preguntas a las cuales el ciudadano, tarde o temprano, estaría bueno que se pregunte. Ahí está bueno esto de dejarlo aquí planteado, el tema de las preguntas, porque me parece que es un tema inquietante, justamente decíamos, un tema incómodo, un tema que quizás no nos gusta hablar, porque siempre preferimos hablar más del hermanamiento de los países americanos, pero justamente hablamos en sentido de lo que es la historia de la humanidad y ha sido atravesada por guerras, y ojalá que no, pero pueda ser que siga, que en algún momento vuelva a tener la humanidad el desafío de afrontar alguna instancia de conflicto.
de momento que suceda, eso hay que pensarlo, hay que debatirlo, y bueno, Damián Jakubowicz, que hoy te tuvimos acá, tirando esta primera piedra, porque esto da para seguirlo varios encuentros más, y seguramente que así va a ser en Alcarajo, pensar lo que es la seguridad. Por lo pronto, sí, desde un punto de vista optimista y positivo, que es la seguridad suramericana, ¿no? Ya no de un país, sino el hecho de pensar en bloque regional y en pensar con los demás países americanos cómo podemos protegernos, cómo podemos proteger nuestros recursos naturales y proteger también a nuestros países de la incidencia política, económica y militar de países que todavía siguen con sesgos imperialistas, colonialistas, como lo son Estados Unidos, Inglaterra y otros países más. Damián, muchas gracias, y la promesa de seguir con este tema. Totalmente, y el agradecido soy yo.